Hola, soy el doctor Jorge Jaramillo, les saludo desde Medellín, Colombia. Muchas gracias al doctor César Atencia y al doctor Carlos Rangel por la gentil invitación a compartir con ustedes en el Simposio de Jóvenes Oftalmólogos de Colombia en el marco del Congreso Nacional e Internacional de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Quiero compartir con ustedes estrategias de mínimo riesgo de errores en cataratas blancas. Las cataratas blancas son un tipo de catarata que comúnmente se complican y sus complicaciones son de difícil manejo. Existen tres tipos de cataratas blancas según la liquefacción de la corteza periférica: las normotensas, que no tienen líquido periférico; las intumescentes, en donde sí hay una corteza liquefacta; y las morganianas, en donde ya está tan liquefacto que el núcleo cae dentro de la bolsa. Las intumescentes y las morganianas ejercen una presión contra toda la bolsa capsular, haciéndolas globular. El doctor Vigilio Centurión nos comparte en este estudio 4 signos característicos de cataratas intumescentes diagnosticadas por tomografía chain flow de Pentacam. Un cristalino de forma esferiforme, un grosor de cristalino por encima de 5.5 milímetros, una cámara anterior por debajo de 2 milímetros y un ángulo camerular de 45 grados o menor nos hace pensar que estamos en presencia de una catarata intumescente. Quiero compartir con ustedes estrategias de mínimo riesgo de errores en cataratas blancas. Es esencial la tinción de la cápsula anterior con azul tripán para poder visualizar la cápsula orexis. Generalmente yo utilizo la técnica directa sin aire y lavo el azul tripán con solución. Hay que tener especial cuidado si utilizan la técnica de tinción con burbuja en las pupilas pequeñas o de pobre dilatación. Muchas veces la zona central de la catarata no queda teñida por la presencia de la burbuja. El viscoelástico de elección en este tipo de cataratas debe ser el viscoelástico dispersivo para mantener todo en su lugar. Yo utilizo una técnica de descompresión en donde, ayudado por el viscoelástico dispersivo, punciono con la utrata el centro de la catarata, abro las dos hojas de la utrata y dejo que el líquido salga a través de un canal virtual entre las dos hojas. Lo ideal en estos casos es hacer una rexis en forma de caracol para ir controlando qué tanto se puede ir hacia la periferia nuestra rexis, en donde comencemos con un radio muy pequeño, haciendo un diámetro muy pequeño de rexis. Es importante entonces tomar de cerca el rasgado de la rexis para ir valorando qué tan periférica se nos va yendo. Es muy común que en este tipo de casos nos queden rexis pequeñas. La mejor forma para emplearla es con una tijera de vanas o con una micro tijera hacer un corte tangencial. No busquen hacer cortes radiales, porque los cortes radiales pueden hacer que se les vaya más fácil a la periferia la rexis. Generalmente en este tipo de cataratas el núcleo queda muy libre una vez que la corteza liquefacta ha salido de la bolsa. Para estabilizarla utilizo la técnica del doctor Fernando Mayorga de Buenos Aires, Argentina, en donde se coloca viscoelástico dispersivo dentro de la bolsa en varios puntos, y esto nos ayuda a hacer un mejor abordaje de la catarata para hacer un phaco chop, quick chop, chop horizontal. Cuando estén realizando quick chop en este tipo de cataratas, vayan lento y vayan pensando en crear muchos fragmentos. Utilicen vacíos fijos en lo posible. Podrían utilizar entonces un chop de Chan, que es filoso y puntiagudo y es como un poco más detallista a la hora de crear los fragmentos con la punta filosa que tiene. No le tengan temor a la periferia, trabajen en el centro de la catarata. Creen fragmentos, la mayor cantidad que puedan, pero tengan cuidado con la placa posterior. Muchas veces la placa posterior de esta catarata es difícil de fragmentar. Entonces, para esto hacemos una segunda técnica de estabilización del núcleo, en donde en este caso colocamos viscoelástico dispersivo en el centro de la catarata para luego, con un pre-chop de Akahochi, liberar o separar esta placa posterior. Vean ustedes entonces cómo ya estabilizado todo el núcleo y con la utilización de un prefracturador de Akahochi, en este caso un combo híbrido, se van separando poco a poco estos pétalos de catarata para poderlos abordar con el phaco y utilizar menor energía de ultrasonido. Una vez construidos los fragmentos, lo ideal es colocar el phaco en la zona de seguridad
La zona de seguridad es donde los agujeros de irrigación han superado el borde interno de la incisión y así la facodinamia y la fluídica nos trae los fragmentos a la punta, sin riesgo de romper la cápsula posterior, ya que al minimizar la utilización de un segundo instrumento se hace más hermético y presurizada la cámara. Yo utilizo la cánula de irrigación de burato para irrigar la bolsa capsular por dentro y hacer que se dematicen un poco los restos. Muchas veces salen solos sin tener que aspirarlos. Es importante, una vez inyectado el lente, retirar el viscoelástico y restos de corteza que puedan tener detrás de la cara posterior del lente, porque puede darse un síndrome de lactocluminácea en el postoperatorio que nos confunda en opacidad del lente, que nos miopice el paciente y que le haga una visión borrosa. Es importante visualizar siempre la punta del faco, porque inadvertidamente, si no vemos la punta, podemos romper la cápsula posterior haciendo una trepanación del núcleo. Generalmente en este tipo de cataratas yo realizo la técnica de stop and lens, parar y colocar el lente. Con viscoelástico dispersivo posiciono el fragmento hacia alguno de los ángulos distales y procedo a la inyección del lente. Una vez el lente dentro de la bolsa capsular, él toma un plano más posterior, lo cual nos deja con seguridad reiniciar de nuevo la facomulsificación del último fragmento sin temor a tocar el lente y mucho más seguro de que no vamos a romper la cápsula posterior por un fenómeno de surge o porque inadvertidamente no veamos dónde tenemos la punta del faco. El retiro de corteza, una vez colocado el lente, no es difícil en este tipo de casos, porque recuerden que con la simple hidratación muchas veces esta corteza se zafa de la periferia de la bolsa capsular. O también pueden hacer pequeños giros del lente intraocular que ayudan a remover la corteza. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias una vez más a la Sociedad Colombiana de Oftalmología y al grupo de jóvenes oftalmólogos de Colombia.